Bien, vamos a continuar con... Siempre estamos en el principio 2, lección 4. Creo que en esta ocasión la vamos a terminar. Espero. Estamos con el tema de el ministerio de Jesucristo. Y ahí está el objetivo, ya lo hemos visto. Hemos llegado hasta aquí. Habíamos visto que uno de los bueno, del ministerio pasado del Señor Jesucristo es que Él prometió que enviaría al Consolador, al Espíritu Santo. Y vimos en algunos pasajes de que tanto el Padre lo envía como el Hijo. Entonces podemos ver esa, no es una jerarquía como tal, pero sí como un tipo, nivel de autoridad que en este caso el Señor Jesucristo y Dios Padre tiene para con el Espíritu Santo. Eh, pero igual, o sea, no es que uno sea mayor que el otro, pero sí, efectivamente, el Señor Jesucristo lo envía también. Es el consolador, es el paráclito, habíamos visto la palabra en griego, que significa que es como abogado, consolador, lo tradujo la Reina Valera, es como el que está a nuestro lado para apoyarnos, cabal, como un abogado, ¿verdad? Que uno cuando está en un juicio o algo así necesita de alguien que sepa de leyes, alguien que esté por nosotros, velando. Entonces, así como el Señor Jesucristo tiene ese papel, Él es intermediario también, también el Espíritu Santo que envió es ese abogado, ese consolador que necesitamos para poder seguir adelante y para poder vivir una vida agradable al Señor Jesucristo, a Dios. Entonces habíamos visto que en Pentecostés, en un día domingo, porque Pentecostés siempre cae domingo, eh, ese día estaba profetizado, bueno, el Señor Jesucristo les había dicho que tenían que esperar en Jerusalén porque iban a recibir el Espíritu Santo. Y se los demostró como soplando, así, como haciendo algún tipo de símbolo que, a pesar de que ellos sí habían experimentado el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no es que moraba en ellos permanentemente. Estaba pendiente esta promesa de que el Espíritu Santo iba a estar en ellos, iba a morar con ellos, así como ahora mora con nosotros. Y por eso es que nosotros somos una nueva criatura, ya a pesar de que seguimos luchando con la carne, con el pecado en nosotros, ¿verdad? También el espíritu, pues sí, a veces se contrista por los pecados que hacemos y hasta es posible apagarlo, mas no significa que se aleja de nosotros, sino que eh, como que lo hacemos a un lado, pero ahí está, porque si no, o sea, no fuera el sello, no sé, no fuera el Espíritu Santo las arras o la garantía de que somos hijos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo mora en nosotros y es bonito pensar en eso, ¿verdad? Que no estamos solos en este mundo que muchas veces es bien difícil vivirlo. Y pues seguimos luchando con el pecado, pero sin embargo, pues el Espíritu Santo nos va transformando y vamos de gloria en gloria para parecernos más al modelo de perfección del Señor Jesucristo, que ese es el propósito que tiene Dios Padre para con nosotros. Obviamente el Señor Jesucristo es el unigénito del Padre, una sola esencia con el Padre, con el Espíritu Santo, eh, pero nosotros, nuestro propósito es llegar a parecernos a Él, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo de Pentecostés vino el Espíritu Santo, el apóstol Pedro muy valientemente se levantó, ¿verdad? Y empezó perdón, y empezó a dar un discurso, realmente fue una prédica, en donde les presentó el Evangelio a todos los que estaban reunidos. Fueron como 3,000 las conversiones de personas que hubo. Fue bastante exitoso, se podría decir. Y pues esto marcó como el inicio, por así decirlo, de la iglesia como tal. Es como la inauguración de todo lo profetizado. Ya solo hacían falta algunos pequeños detalles para que pudieran dar por terminado el antiguo pacto, según mi criterio, ¿verdad? Porque sí, cuando Cristo murió y resucitó, pues ahí se puede decir de que inició el nuevo pacto, ¿verdad? Pero este todavía estaba el templo. Entonces,
pero eso es punto de vista mío, ¿verdad? Y tiene que ver con las 70 semanas de Daniel también. Yo entiendo que en la destrucción del templo, que fue más o menos en el año 70 después de Cristo, eh, ahí pues se puede decir ya con certeza de que terminó el antiguo pacto y estamos en el nuevo pacto. Pero igual, o sea, definitivamente si nos ponemos así legalistas, este, el nuevo pacto inició desde que Cristo, el Señor, murió en la cruz, porque ahí triunfó sobre la muerte y fue resucitado. Y pues desde ese tiempo, pues eh, entra en vigor el nuevo pacto, aunque siempre ha habido un pacto de gracia desde la antigüedad. Abraham fue salvo no por sus obras de obediencia primordialmente, sino principalmente porque creyó Abraham a Dios y eso le fue contado por justicia. ¿Y qué es creer sino la fe? Pero bueno, eso va a ser un tema más adelante. Ahorita nos corresponde ver lo del Espíritu Santo, ya lo habíamos leído. No me voy a detener nuevamente en este pasaje que es un poco largo, pero finalmente, cuando ya está concluyendo el discurso, el apóstol Pedro dice en el versículo 33 del capítulo 2 de Hechos: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, ahí vemos cómo el apóstol Pedro eh, confirma de que ya esa promesa se ha dado en ese tiempo. El derramamiento del Espíritu Santo, el hablar en lenguas no es más que una profecía del Antiguo Testamento, en donde hace referencia a ese derramamiento del Espíritu Santo. Solo para tener un contexto, por ahí que aquí tengo el texto bíblico que el mismo apóstol Pedro lo cita. Literalmente dice, y después de eso derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos eh, eh, y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, etcétera. Aquí pues se miran como unas señales muy poderosas, ¿verdad? Lo que sí está ahí en la palabra, y aunque el apóstol Pedro hizo referencia a toda esta profecía, podemos ver que eh, se cumplió el hablar en lenguas, en la de que las personas estaban profetizando, y en ese tiempo pues el accionar del Espíritu Santo estaba sumamente activo. Recuérdense que ese era el momento crucial en donde la iglesia estaba naciendo y necesitaban una base sólida para que pudiera ser lo que ahora es, que somos un cuerpo de Cristo muy grande a nivel mundial. Pues el Evangelio ha caminado mucho y aún falta bastante, ¿verdad? Pero comparado con ese tiempo, pues definitivamente los apóstoles hicieron una tarea titánica, pero gracias al poder en el Espíritu Santo. Entonces, y esta es una profecía de, por así decirlo, de doble cumplimiento. O sea, no, bueno, se cumplió parcialmente, si dicen los teólogos, porque esta parte de prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, esto como que no se vio como tal en ese momento, aunque otros reformadores dicen que sí, solo que de una forma simbólica. Ahí no nos vamos a meter mucho en esa parte, solo que hacemos referencia de que efectivamente el apóstol Pedro hizo referencia y citó literalmente, bueno, en la versión Septuaginta, no en la Reina Valera, porque no existía en ese tiempo, pero sí citó este pasaje de Joel. Y también esto da cumplimiento a una profecía de Isaías capítulo 61, versículos del 1 en adelante, que dice: y el Espíritu de Jehová, el Señor está perdón. No, esa era una referencia a otra profecía parcial, en donde el Señor Jesucristo la cumple, pero no totalmente, porque esto fue en el acontecimiento de que él estaba en una sinagoga y él abrió el pergamino y encontró el texto este de Isaías y lo leyó: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos,
y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y hasta ahí se quedó. No terminó de leerlo. O sea que le hizo falta el mencionar y el día de venganza del Dios nuestro. O sea, es un ejemplo de una profecía cumplida de forma parcial, y no, pero hace falta el tema del cumplimiento porque no ha llegado ese día todavía, el día de venganza. Entonces ese era solo un ejemplo que les traía. Am, el otro texto que les mencionaba de que tiene que ver con la venida del Espíritu Santo es porque era como una profecía de juicio ante el pueblo de Israel por su idolatría y por su necedad. En Isaías capítulo 28, versículos del 9 al 13, dice: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados, a los arrancados de los pechos? Aquí hay un gran contexto, ¿verdad? Que no nos vamos a meter en ese punto. Aquí lo que está dando a entender que como que a los niños se les iba a enseñar esas doctrinas de como de acercarse a Dios de alguna forma, ¿verdad? Entonces, y un niño pues o sea, obviamente esto es algo simbólico, pero es parecido a lo que está en el Nuevo Testamento de que las buenas nuevas pues no fue dado a los grandes sabios, sino que a lo más vil y menospreciado del mundo, pues fue entregado, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Esto en idioma español nuestro como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? No se entiende muy bien, pero en el idioma original era como un balbuceo y haciendo relación con lo que se menciona de que como que hace referencia a los niños, da a entender como esa forma de tartamudeo de los niños, del habla de los niños que no pueden hablar bien, ¿verdad? Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. Aquí hace referencia a las lenguas, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Acuérdense que la venida del Espíritu Santo fue en Pentecostés, ¿verdad? Ahí estamos viendo algo relacionado al reposo también. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, etcétera, lo mismo de ahí arriba. Y bueno, no nos vamos a quedar analizando toda esta profecía porque es bien interesante, pero igual va a haber un tema más adelante donde vamos a hablar sobre el Espíritu Santo y los dones espirituales. Nosotros somos bautistas, entonces nosotros creemos que las lenguas cesaron. Si bien existen milagros, pero no hay personas que tengan el don de sanidad en donde llegan y ponen la mano y se sana, ¿verdad? Sino que nosotros creemos en el milagro de sanidad por la oración, por suplicarle a Dios, no porque haya alguien con ese don. Por ponerles un ejemplo, pues, o sea, al punto que voy es de que lo que permanece ahora en nuestros tiempos es la fe, la esperanza y el amor. Y eso es más que suficiente, pues tenemos el canon completo, la revelación completa de Dios en la Biblia. Y pues, ¿qué más revelación necesitamos? No necesitamos, porque si hubieran más profetas dando profecías nuevas, entonces prácticamente la Biblia debería crecer cada vez más, ¿verdad? Pero no es así, o sea, tenemos la Biblia ya completa, la revelación completa, y bueno, ya hay varios argumentos que ahorita no los vamos a tocar, pero bueno, es bueno saber eso. Entonces el Señor Jesucristo envió ese consolador, ese Espíritu Santo. Bien, ministerio presente como cabeza de su cuerpo. Ahora vamos a ver cuál es el ministerio del Señor Jesucristo actualmente. Ya hablamos en una ocasión de que Él está a la diestra del Padre, tiene un cuerpo glorificado, o sea, de carne y hueso, es humano, aunque con un cuerpo obviamente excepcional, o sea, un prototipo del cuerpo glorificado que vamos a tener nosotros. Es un humano 100% naturaleza humana y 100% naturaleza de Dios, divina, pero con ese cuerpo nuevo, ese cuerpo inmortal, ese cuerpo perfecto. Entonces,
sí, está a la diestra del Padre, pero ¿cuáles son unos de esos ministerios presentes? Que Él está formando el cuerpo de Cristo, que en este caso es la iglesia. Acuérdense que la profecía del Antiguo Testamento apuntaba a que Dios iba a morar con su pueblo, iba a estar con su pueblo. Entonces, eh, efectivamente el Señor Jesucristo vino a morar, a tener su tabernáculo aquí en la tierra. ¿Cómo? Viniendo en carne, siendo Dios viniendo en carne. Entonces el templo, de hecho él hizo referencia a eso ante los judíos, dijo que derriban este templo y en 3 días lo restauraré, ¿verdad? Hablaba del templo de su cuerpo, o sea que esa profecía del templo, del tercer templo se podría decir, porque el templo que construyeron Zorobabel con, bueno, sí, Zorobabel y que ahí participaron los del exilio, los de la cautividad, Nehemías, Esdras, etcétera. Entonces, no se mira la evidencia de que haya venido el Espíritu de Dios a morar ahí, la presencia de Dios a morar ahí en ese templo. Entonces, estaba pendiente esa profecía y se cumple en el Señor Jesucristo. Eh, Ahora, cuando Él muere y resucita y viene este día de Pentecostés, se inaugura la iglesia y pues se está formando este cuerpo de Cristo, que en este caso es la iglesia. Vamos a leer varios textos bíblicos. Efesios capítulo 1, versículos del 20 en adelante, creo que está a la par. Quiero ver. Efesios. Ajá. Sí, aquí habían otros textos bíblicos, pero por cuestión de tiempo no nos vamos a quedar ahí. Eh, Bien, no sé si me puede ayudar un hermano o una hermana a leer el texto bíblico, por favor, para hacer un poco más dinámica la clase. Efesios 5. No, no, ese es Efesios capítulo 1, versículos del 20 al 23. Ahorita está en pantalla. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, he derramado esto. Ay, perdón, no lo logro leer bien. Ah, es ¿qué versión es, hermano? De nosotros, no, usted me dijo que ahí estaba en la pantalla, ¿verdad? Ajá, ajá. Que no lo logro leer bien. Ah, en serio, sí. Bueno, no hay problema, lo puedo leer yo. Ah, yo pensé que estaba leyendo otra versión, que No, es... es que yo Ajá. sí tengo otra versión, por eso lo quería buscar en la mía, pero quería leerlo con lo que usted había puesto, porque yo Ah, tengo la de las Américas a la mano. sí, sí, no, no hay problema. Ahí cualquier versión está bien. Ujú. Pero, ajá, no sé, o lo leo yo, hermano. Ahorita ya esta que puso, Efesios 1, 20, 23. Sí, La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza por todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. amén. Gracias, hermano. Eh, Bien, ahí parte de lo que hablé anteriormente, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre. Él pues ha ganado un renombre grandioso, ¿verdad? Por todo lo que hizo, su obra, y pues así era el designio del Padre. Am, entonces sometió todas las cosas bajo sus pies
O sea, ojo con eso, o sea que parece ser que, bueno, de hecho siempre ha sido así, pero en este momento se le ha delegado a él, o se le ha dado autoridad a él sobre todas las cosas. O sea, y dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Eso sí, ¿verdad? Eso es como algo en la teología se le conoce como el ahora, pero todavía no. ¿Por qué? Porque nosotros somos salvos, sí. Nosotros mora en nosotros el Espíritu Santo, ya nos bautizamos, supuestamente, digo supuestamente porque estamos aquí, ¿verdad? Se supone que nosotros hemos muerto y hemos resucitado, pero todavía estamos, o sea, en este cuerpo, o sea, sino que fue un cambio, eso representa un cambio espiritual. Ya somos ciudadanos del reino, aunque todavía no estamos en el reino, ¿verdad? Pero sí, como el Espíritu Santo mora en nosotros, y entonces se puede decir que somos parte del reino. Entonces, por eso es eso del ya, pero todavía no, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hace referencia es de que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, y bueno, el Señor Jesús es la cabeza, ¿verdad? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, dice. Entonces nosotros en algún momento en el reino del Señor Jesucristo vamos a tener autoridad, ¿verdad? Pero hoy por hoy, pues el Señor Jesucristo está por sobre todo y pues nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, sí, como dice ahí el material, pues el Señor Jesucristo está formando el cuerpo de Él, que es la iglesia, siendo Él la cabeza. Y pues esto no sabemos hasta cuándo va a ser, ¿verdad? Hasta que, bueno, obviamente hasta su venida, pero hay más personas por ahí que necesitan oír el Evangelio, entonces por eso es necesario predicarlo, compartirlo y pues hacer esas obras misioneras. Vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 5. Bueno, ese salmo lo había traído por el tema de que es un salmo mesiánico. um, pero vamos a irnos aquí. Un hermano o una hermana que pueda leer este texto, por favor, Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 5. Bueno, voy yo entonces. Ok, gracias. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? ¿Puedes subirlo, por favor, hermano? Ah, es que está leyendo. Yo no, yo decía el de Hechos. Ajá, perdón. Ay, perdón, Sí, sí. ya no lo estoy buscando. Sí, no hay problema, hermano. Aquí está en pantalla. Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 5. No, no lo tengo, tengo Salmos. Salmos Ah, es... sí, es que ese era del tema anterior, pero ajá, por cuestión de tiempo lo vamos a saltar. Ajá. Ay, perdón, hermano. Sí, sí, no hay problemas. Si gusta lo voy a leer yo. Ajá. Bien. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eh, sí, tiene que ver con el tema del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que en ese tiempo de Pentecostés, pues fue que se dio ese, ese inicio de la iglesia como tal, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Am, también quiero ver, creo que oí un sonidito, no sé si, un mensaje. Perdón, ¿cuál es la cita? Este es, sí, lo voy a poner.
Es Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 5. Esa es la cita que acabamos de leer. Ajá. Bien, dando poder al cuerpo. Ya lo leímos en un pasaje anterior, el de Hechos, creo, fue que se mencionó del poder, pero vamos a leer otro texto un poco más claros. Juan capítulo 15, versículos del 1 al 10. Juan capítulo 15, versículos del 1 al 10. Ah, está un poco largo. No sé si hay algún hermano o hermana que quiera leerlo. Juan 15, me dice, hermano, del 1 al 10. Sí, correcto. Ok. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén, muchas gracias. Sí, aquí nos habla que el poder que nosotros tenemos eh, es el poder hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que nosotros llevemos muchos frutos. Aquí lo dice en el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre. ¿Y para qué? ¿Cuál es la razón de ser del ser humano? Es dar gloria y honra a Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí vemos que la voluntad del Padre es que llevemos fruto y que seamos los discípulos del Señor Jesucristo. Entonces, esto de llevar fruto tiene que ver con esos frutos espirituales, bueno, el fruto del Espíritu, que como el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros entonces estamos desarrollando, eh, y que ya lo conocen, ¿verdad? Que es paz, gozo, paciencia, fe, bondad, mansedumbre, templanza, benignidad. Bueno, son 9, ¿verdad? Ahí quizás lo dije no muy bien el orden, pero eh, adicional a eso, pues todo lo que es bueno, justo, agradable, la verdad, hay muchos frutos que son del Espíritu que tal vez no está en la lista de los 9 frutos que se menciona en el pasaje anterior, que de medio cité, pero efectivamente el llevar frutos tiene que ver con esas buenas obras que podemos hacer con estos frutos, con estas uh, este cambio de mentalidad que un cristiano tiene, ¿verdad? Entonces, y algo muy importante de este pasaje es de que únicamente nosotros podemos dar frutos si estamos unidos a la vid verdadera, que es el Señor Jesucristo. Y porque si estamos, bueno, haciendo la analogía de la vid, ¿verdad? Que si el pámpano no está pegado al tallo donde está la savia, haciendo como algún tipo de símil con el Espíritu Santo, ¿verdad? Que envió el Señor Jesucristo. Entonces, ese pámpano, ese fruto se va a podrir, o sea, se va a arruinar, ¿verdad? En cambio, si está unido a la vid,
entonces va a recibir todos los nutrientes necesarios como para que nazca el fruto. Entonces, esa es como la analogía que pone el Señor Jesucristo, eh, de tal manera que podamos entender que sin Él no podemos hacer nada, tenemos que estar en Él, tenemos que vivir para su gloria y su honra y guardar sus mandamientos. Que es precisamente eso, ¿verdad? Estudiar prácticamente el Nuevo Testamento y bueno, todo en la Biblia, porque el Señor Jesucristo no es que eh, desechó mandamientos, sí, hay mandamientos que ya no tienen como una vigencia, por ejemplo, las leyes ceremoniales, ya no hay un templo donde ir a hacer los sacrificios ni nada. Además, el sacrificio, todo eso apuntaba al sacrificio del Señor Jesucristo, entonces ya no tendría sentido hacerlo. Entonces, pero el Señor Jesucristo resumió la ley y los profetas en amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos. Eso es todo. Que prácticamente el Espíritu Santo nos está transformando para eso, ¿verdad? Para poder cumplir de una forma tal vez no perfecta, pero sí de una forma genuina y sincera, querer cumplir esos mandamientos y poder dar fruto, ¿verdad? Esos frutos, ese fruto espiritual, pues tiene que florecer en nosotros, tiene que abundar en nosotros. Entonces, efectivamente está dando poder al cuerpo, nos está formando, nos está eh, haciendo madurar en la fe, de tal manera que podamos dar esos frutos que son agradables a Dios. Dice en el versículo, siempre en el capítulo 14, versículo 17. El Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo siempre, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí ya lo hemos leído en una ocasión anterior, me acuerdo, que hacía referencia a eso, de que los discípulos experimentaron el poder del Espíritu Santo porque ellos echaban fuera demonios, hacían milagros porque el Señor Jesucristo los había empoderado para ir a hacer visitas a ciertas ciudades para que fuera predicado esas buenas nuevas, para proclamar que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ellos lo experimentaron efectivamente, pero iba a morar en ellos cuando iba a venir el Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces, allí fue donde recibieron al Espíritu y tuvieron ese poder y ese desarrollo de esos frutos espirituales que se han mencionado. Bien, entonces nuestra obligación como tal es guardar sus mandamientos. En parte ya lo hemos leído, que para permanecer en el amor del Señor Jesucristo, pues tenemos que guardar sus mandamientos, porque si no, o sea, es mentira que decimos que lo amamos si no guardamos sus mandamientos. Entonces, y como les digo, no de una forma perfecta, pero sí de una forma genuina, sincera, ¿verdad? Nosotros cuando pecamos nos sentimos mal, ¿verdad? No es algo que aplaudamos, digamos, a otras personas que lo hagan, mientras que un incrédulo sí, probablemente justifican sus pecados y aplauden a los que lo hacen, mientras que nosotros pues nos sentimos mal y pues teníamos la necesidad de confesar nuestros pecados ante Dios. Entonces ahí podemos ver una gran diferencia, ¿verdad? Entonces vamos a leer 1 Juan, por cuestión de tiempo, voy a leerlo yo. 1 Juan capítulo 3, versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, como les mencionaba, el Espíritu Santo en nosotros son las arras, es la garantía, es el sello del cristiano, no se borra, es algo que sí, o sea, la salvación no se pierde. Y por eso es que el Espíritu Santo es la garantía de que somos hijos adoptados del Padre. Y como hijos, pues, como la analogía de una adopción, ¿verdad? Uno cuando adopta a un hijo, pues lo adopta para siempre, o sea, no lo va a devolver después, ¿verdad? Entonces, la palabra nos enseña bastante eso, ¿verdad? Que la salvación no se pierde, que el Espíritu Santo nos debe dar a nosotros esa seguridad de la salvación, de que al tenerlo, pues somos
sellados, somos hijos de Dios. Tenemos esa esperanza de poder esperar a la venida del Señor y poder recibir ese cuerpo glorificado y estar en el reino del Señor. Ahora, alguien podría decir, ¿cómo sé si tengo al Espíritu Santo? Tiene que ver con eso, con el guardar sus mandamientos. Tiene que ver con eso de tener la fe, los ojos puestos en el Señor Jesucristo. Tiene que ver con eso de estudiar la Biblia y saber y tener la certeza de que es palabra de Dios. Y por ende, pues, la estudiamos y cada vez, obviamente es un proceso, ¿verdad? Que cada vez tenemos que madurar más en la fe, cada uno lleva su ritmo, pero bueno, así se manifiesta el Espíritu Santo en nosotros, con esos frutos del Espíritu, con esos dones que surgen en nosotros o que ya los teníamos por ahí, pero nos está haciendo desarrollarlos más para la edificación y expansión del reino, de alguna forma, ¿verdad? Pero igual, este tema de los dones del Espíritu lo vamos a ver en otro tema. Bien, aquí iba a hablar sobre la vid verdadera, pero por cuestión de tiempo me lo voy a saltar porque esto no está en el material, pero es básicamente esa analogía que hay en la vid verdadera. También les traía algunas imágenes, solo haciendo referencia a eso del templo, lo que mencioné anteriormente, pero no, realmente no es necesario verlo ahorita. Ah, como parte del ministerio presente del Señor Jesucristo, Él es nuestro sacerdote. ¿Cuál era la función del sacerdote? Era ministrar al pueblo, interceder por el pueblo. Era prácticamente alguien que pedía por el pueblo, o sea, tenía como un contacto más directo con Dios. Ahí vemos algunas funciones, ¿verdad? Que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el profeta se encargaba de proclamar la palabra de Dios. O sea que era una comunicación de Dios al profeta hacia el pueblo. Y el sacerdote como que era la función contraria, del pueblo al sacerdote hacia Dios. Entonces ahí vemos como esas dos vías. Entonces por eso es que la función del sacerdote era muy importante, intercedía por el pueblo. Bueno, de hecho, el día de la expiación, que es una de las fiestas, una de las tres fiestas principales del pueblo de Israel, eh, que era el séptimo mes, en el día 10º, era la fiesta de expiación, en donde el sumo sacerdote entraba como única vez en el año. Todos los años lo hacían, pero al lugar santísimo únicamente podía entrar una vez en el año, que era en esa fiesta, en la fiesta de la expiación. Entonces llevaba ahí la sangre del macho cabrío que fue sacrificado. Y bueno, y él también sacrificaba un cordero para perdón de sus pecados y la de su familia, o sea, porque antes de entrar al lugar santísimo, porque obviamente el lugar santísimo donde mora la presencia de Dios, en ese tiempo, ¿verdad? Del tabernáculo, era algo sagradísimo, algo o sea, hasta parte de la vestimenta del sumo sacerdote tenía como unas campanitas, eh, creo que en el borde, en la parte de abajo, porque si en un dado caso llegaba a morir o algo, o sea, lo podían, y dicen por ahí, ya eso sí no lo he visto en la Biblia, creo que es algo más judío que otra cosa, como que tenían un lazo, como que lo jalaban, por si llegase a morir, ¿verdad? Porque era algo tan sagrado, algo tan sublime, majestuoso, que si no estaba preparado, pues el sumo sacerdote, o si no hizo bien el proceso, por así decirlo, podía morir, ¿verdad? Pero bueno, la función propiamente del sacerdote es eso, es un intermediario, un intercesor por el pueblo ante Dios. Entonces, el Señor Jesucristo, bueno, y eso apuntaba al Señor Jesucristo. Por eso es que el Antiguo Testamento son tipos, sombras, simbologías, todo apunta hacia el Señor Jesucristo, la obra de Él, todo lo que iba a hacer. Era como un gran spoiler, ¿verdad? De la historia, a lo que iba a ser el Señor Jesucristo.
Entonces, como sacerdote, el Señor Jesucristo se compadece, ayuda y le da gracia a su pueblo. En Hebreos hay bueno, no me acuerdo si uno o dos capítulos que habla precisamente sobre eso, sobre la preeminencia del Señor Jesucristo con respecto al sacerdocio. El libro de Hebreos habla de que de la supremacía, perdón, de la supremacía del Señor Jesucristo ante el sacerdocio. Entonces en Hebreos vemos la supremacía del Señor Jesucristo ante los ángeles, ante Abraham, ante los sumos sacerdotes o sacerdotes. Es bien interesante este libro de Hebreos. Vamos a leer en Hebreos capítulo 2, versículo 18. Bueno, si un hermano o una hermana me puede ayudar, por favor, a leerlo. Hola, hola. Ahorita lo estoy. Bueno, hoy sí lo he puesto. Sí, Hoy sí estoy ahí. sí, Pues en gracias. cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén, muchas gracias, hermana. Ajá, entonces ahí vemos esa función intercesora del Señor Jesucristo. Eh, como Él padeció como ser humano, Él vino en carne, pues nació como un bebé, se desarrolló, vivió una vida humana igual que nosotros, ¿verdad? Vivió un montón de cosas. Obviamente Él nunca pecó. Su naturaleza divina de Dios, pues no podía, pues simplemente no podía, pero sí padeció por todas esas cosas que nosotros padecemos, fue tentado. Entonces, él como vivió en carne propia, literalmente, el hecho de ser humano, él tiene toda la potestad para poder juzgar a todos nosotros, pero también es poderoso para socorrernos ah, cuando somos tentados, porque Él conoce de primera mano la tentación. No se entiende, pues, por lo que nosotros pasamos, pues, porque Él también pasó por eso. Ah, también Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Anteriormente, pues, había hablado del sacerdote. Quiero ver, no habla de sacerdote. Bueno, pero aquí hace el símil con el sumo sacerdote, que traspasó los cielos, dice Jesús, el Hijo de Dios. Esto de traspasó los cielos se puede interpretar o se puede hacer el símil con el sumo sacerdote cuando entra al lugar santísimo. Traspasó, o sea, llegó hasta el lugar donde está Dios. La presencia de Dios estaba en el lugar santísimo. Entonces, en este caso, el Señor Jesús, toda la función del tabernáculo, todo el tabernáculo en sí era una figura de eso mismo, de que el Señor Jesucristo traspasó los cielos, o sea, llegó hasta la presencia del Padre, como la figura de un sumo sacerdote. Entonces aquí no lo dice. Por cierto, creo que los adventistas son que mencionan de que como que el Señor Jesucristo no había finalizado la hora de expiación cuando resucitó, algo así, porque hacía falta que llegara al lugar santísimo y no sé qué, pero ahí lo dice claramente que el Señor Jesucristo sí, efectivamente, al morir, al resucitar y a ir a donde el Padre, o sea, Él hizo todo el proceso pues traspasó los cielos, dice. Y ahí nos dice, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Prácticamente lo mismo que mencioné anteriormente. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 7. Ahí dice el versículo 25, pero yo le puse un poco más para tener un poco más de contexto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, hablando de todos los sacerdotes que hubieron en tiempos pasados, desde Aarón hasta todos los demás, ¿verdad? Que hubieron.
fueron muchos. ¿Por qué? Porque el ser humano muere, pues, o sea, nace, se desarrolla y muere, ¿verdad? Es el ciclo normal del ser humano. Debido a que por la muerte no podían continuar. Mas el Señor Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, dado que tiene una doble naturaleza, tiene la naturaleza humana, pero también la naturaleza divina, la esencia de Dios, entonces es eterno, Él no puede morir. Entonces permanece para siempre. Es un sacerdocio, ahí dice, inmutable, o sea que no cambia, es eterno. Entonces, por eso es que Él puede interceder por nosotros y todo el mundo, no como el sacerdote de ese tiempo, ¿verdad? De los tiempos del Antiguo Testamento, que eh, pues tenía que hacer el sacrificio todos los años, el de expiación, y bueno, y hacían un montón de holocaustos, ofrendas de paz y cosas así. Todo eso apuntaba a la obra del Señor Jesucristo. Mientras que el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo fue una vez y para siempre. Era más que suficiente para satisfacer la justicia de Dios. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente, y es lo que estaba mencionando, a los que por Él se acercan a Dios, siendo el Señor Jesucristo el camino, siendo el paso para llegar al Padre, ah, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahí vemos esa función de intercesión del Señor Jesucristo. Por medio de Él es que nosotros somos aceptos delante de Dios. Y pues con justa razón Él puede salvar perpetuamente siendo hombre y siendo Dios. Ahí ahí hay una razón de ser de por qué era obligatorio de que la única forma de salvarnos, según las reglas puestas en este universo, según cómo creó Dios al universo, pues a este mundo, cómo nos creó a nosotros, según todos los acontecimientos que pasaron, la única forma de salvarnos era así, de que Dios viniera en carne y pagar el precio por nuestros pecados. Porque siendo Dios, el Señor Jesucristo, teniendo esa naturaleza divina de Dios, es eterno, no puede morir. Y teniendo la naturaleza humana también, podía vivir como un ser humano, padecer todo lo que nosotros padecemos y morir, llevando el peso de nuestros pecados en Él, en esa muerte. Entonces, como la muerte no lo pudo retener, siendo Él eterno, siendo Dios, y nunca habiendo pecado, acuérdense que la paga del pecado es muerte, pero el Señor Jesucristo nunca pecó. Entonces ahí como que a nivel yo pensando, locura, ¿verdad? Como que las reglas normales de este universo, como que ahí hubo cortocircuito, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un justo que nunca ha pecado muera? O sea, no, la muerte no lo podía detener, o sea, por eso que fue resucitado y pues está a la diestra del Padre. Esa es como una idea, eso está profetizado, ¿verdad? El plan de salvación ya estaba diseñado desde antes de la fundación del mundo, pero bueno, algo así es el asunto. Voy rápido porque ya faltan un par de minutos. Hebreo capítulo 5, versículo del 1 al 10. Este está largo. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. O sea, los sacerdotes, los sumos sacerdotes en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, ellos siendo hombres, sabiendo que ellos son imperfectos, que tienen debilidades, ellos no podían como juzgar a los demás, porque ellos también podían caer en ese tipo de debilidades, ¿verdad? Dice, para que se muestre paciente y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. El ejemplo del día de la expiación, el mes séptimo, el día 10, el sumo sacerdote lo primero que tenía que hacer era ofrecer el cordero para perdón de sus pecados primero, para después hacer el ritual, por así decirlo, de sacrificar el macho cabrío y mandar al otro macho cabrío al desierto y presentar la sangre al lugar santísimo.
O sea, pero tenía que haber hecho antes ese sacrificio del cordero para poder recibir el perdón de pecados, él primero. Y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. O sea que sí, es honroso, ¿verdad? El sumo sacerdote, la figura del sumo sacerdote era sumamente honroso para el pueblo de Israel. Ah, solo había uno, pues, en cada temporada, en lo que duraba de vida, ¿verdad? Este, y iba de generación en generación, o sea, era delegado en alguien que era llamado por Dios, no por cualquiera, ¿verdad? O sea, del linaje, tenía que ser del linaje de Aarón. Así también Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumos sacerdotes, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Esto haciendo referencias a pasajes del Antiguo Testamento en Salmos. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Los sacerdotes del Antiguo Testamento eran descendientes de Leví, o sea, eran de la tribu de Leví. Y Aarón, de la tribu de Leví, los sumos sacerdotes eran del linaje de Aarón. Entonces, el Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá, que nada tiene que ver con el sacerdocio levítico. ¿Pero por qué? Porque el orden sacerdotal del Señor Jesucristo está en otro nivel. Melquisedec fue un rey y sacerdote que no tiene, o sea que la Biblia en el Antiguo Testamento poco se habla de él, solo se sabe de que Abraham después de ganar una batalla, ¿verdad? Recuperó todas sus cosas y a las personas, él dio el diezmo de todo eso a Melquisedec, que era rey y sacerdote. Algo bien inusual en todo el Antiguo Testamento, porque generalmente o era rey o era sacerdote o era profeta, ¿verdad? Pero no podían combinarse esos oficios, por así decirlo. Mientras que Melquisedec sí, era rey y sacerdote del Dios Altísimo. Además de eso, no se sabe ni el principio ni el fin de él, o sea, no se menciona si era porque generalmente en el Antiguo Testamento se hacía referencia de dónde era, ¿verdad? O quién era el padre, o quién era, eh, o de quién descendía, pero de Melquisedec no se habla nada. Y más adelante en el Nuevo Testamento se habla de Melquisedec, si no me equivoco, en Hebreos también, de que ahí se menciona que no tiene ni principio ni fin, por eso, porque no hay mucha referencia de él. Entonces, y hay un salmo que hace referencia a eso. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, es un sacerdocio eterno. Eh, dice, y Cristo en los días de su carne, o sea, cuando vino eh, como ser humano igual que nosotros, ¿verdad? Con esta carne y hueso, ¿verdad? Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Yo creo que esta parte se refiere a cuando él oró en Getsemaní, porque le dijo a Dios de que si podía pasar de él esa copa, ¿verdad? Obviamente él sabía lo que le iba a pasar y pues yo creo que cualquiera se hubiera asustado y hubiera querido salir corriendo, ¿verdad? Pero sin embargo, él tenía una misión, pues, y Dios Padre le confirmó lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y aunque era hijo, siendo Dios él, o sea, estando toda la eternidad junto al Padre, ¿verdad? Eh, por lo que padeció aprendió la obediencia, porque a pesar de todo, pues él cumplió su obra, la misión que tenía. Y habiendo sido perfeccionado, o sea, él recibió el cuerpo glorificado y pues está a la diestra del Padre, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y aquí entramos nosotros, ¿verdad? Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, o sea, un sacerdocio eterno que puede interceder por nosotros eternamente ante el Padre. Por eso es que Dios cuando nos mira a nosotros, a pesar de que somos pecadores y todo, ¿verdad? Él no nos mira directamente a nosotros, sino mira a su Hijo, el sumo sacerdote, quien intercede por nosotros. Entonces, por eso es que nosotros somos sin mancha delante de Dios, porque estamos en Cristo Jesús. Entonces, es bonita la enseñanza del tema esto del sacerdocio.
Bueno, lastimosamente no logré terminar. Vamos a terminar en la otra clase. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda o algo que quisieran aportar, hermanos.